levantada, le decimos al Señor, con toda humildad, Padre Santo, te presentamos a este Hijo tuyo que hoy nos trae tu mensaje, tu voz, tu palabra. Llénalo de tus bendiciones, Señor. Bendice a su familia, bendice a sus lindos hijos. Llénalo de prosperidad, Señor. Haz que sea siempre fiel, que tenga esa voluntad incansable de defender tu nombre, tu reino, y también a tu Madre Santa. Conocemos su recorrer bajo el manto de nuestra Madre Santísima que Él defiende. Padre Santo, te pedimos por Él para que esta noche utilice su boca, utilice su mente, pero sobre todo su corazón, para que nos transmita tu mensaje. A nosotros prepáranos y danos ese corazón blando, ese corazón contrito, para que podamos recibir tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos Rodríguez. La verdad, palabras inmerecidas, no me las merezco, pero la gloria sea para Dios. Amén. Y con ese cariño y ese amor, pues vengo esta noche ante ustedes a traerles este mensaje que nuestro Señor les quiere regalar. Quiero darle gracias al Señor por darme ese privilegio y ese honor de poder dirigirme a ustedes en su nombre, agradeciéndole a Él todo lo que Él hace en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, con nuestro trabajo, nuestra salud. Esto es algo que muy poco le puedo agradecer yo al Señor, pero que lo hago para su gloria y honra. Esta noche, queridos hermanos, yo les voy a hablar de un tema que es muy importante para nosotros como matrimonio, como pareja, y es la oración en pareja. Ya veíamos el banner muy bonito que pusieron la semana pasada, en donde decía que el tema de ahora iba a ser la oración en el matrimonio. Pues sí, esta noche vamos a hablar de la oración en pareja. Este tema, para mí y para mi esposa, es muy conocido, hermanos. Y precisamente por eso yo quiero en esta noche transmitirles a ustedes mi vivencia, las bendiciones que hemos recibido a través de la oración en pareja con mi esposa, en mi familia y principalmente en nuestro matrimonio, en nuestra unión matrimonial. El tema de ahora lo voy a dividir en dos partes: un pequeño estudio, una pequeña encuesta que hice, y luego vamos a tocar el tema de la oración en pareja a la luz de la palabra de Dios. Siempre tenemos que respaldarnos en la palabra de Dios, que es la roca, que es el sostén de nuestra vida. Y esta noche pues vamos a tocar bastante palabra de Dios para los que han traído su Biblia. Sin embargo, como vamos a ir un poco rápido porque se las voy a ir leyendo, les pediría que si pueden tomar nota, porque hay mucha riqueza para el tema de la oración en pareja, y yo les voy a mencionar unas poquitas. Pues como les decía, cuando definimos el tema que iba a estudiar, que íbamos a predicar en esta noche, yo encuesté, podríamos decir, entrevisté a ciertas parejas católicas, porque todas fueron católicas definitivamente, fueron aproximadamente 10 o 12 más o menos, y yo así en el transcurso de los días platiqué con ellas para averiguar un poco del tema de la oración en pareja, y les hice una sencilla pregunta, y les dije a ellos: ¿con qué frecuencia oran ustedes juntos? Esa fue la pregunta que yo les hice a las diferentes parejas. Quiero decirles de que eran parejas católicas, algunas de ellas pertenecientes a movimiento de iglesia de pareja como nosotros, otras pertenecientes a movimientos de iglesia como la renovación carismática, habían algunos de Salvador del Mundo. Es decir, traté de tener una media así, para los que saben de mercadeo, que fuera representativa. Y la pregunta fue: ¿con qué frecuencia oran ustedes juntos? Ahí vamos a empezar.
y realmente la respuesta fue muy reveladora, y me dijeron la mayoría de ellos, la mayoría de las parejas, que no oran juntos. Y los poquitos que me contaron y que me dijeron, sí, nosotros oramos juntos, en la mayoría de los casos fueron oraciones, por ejemplo, la oración de la mesa con sus hijos. Sí, nosotros oramos en pareja, me dijeron, cuando comemos, cuando ingerimos nuestros sagrados alimentos. Pero esa no es oración en pareja. Me dijeron, sí, otros me dijeron, sí, nosotros oramos en familia, en pareja, cuando rezamos el Santo Rosario en familia. Excelente, ¿verdad? Otros me dijeron, incluso me mencionaron sus comunidades. Sí, nosotros ahí oramos cuando el predicador o alguien nos pide que nos pongamos de pie. Y así. Y hubieron otras respuestas, 2 respuestas particularmente, que fueron más radicales. Y unas parejas me dijeron, católicos hermanos, cuando yo les pregunté, ¿y ustedes con qué frecuencia oran? Me dijeron, nosotros no oramos en pareja, no vemos la necesidad. ¿Para qué? Si nosotros individualmente oramos, cuando oramos, ¿verdad? Entre comillas, no vemos necesidad. Y otras parejas me dijeron, definitivamente la oración en pareja es importantísima, pero no hemos desarrollado la costumbre para orar juntos. O sea, en pocas palabras, en salvadoreño no hay interés o no tienen tiempo. Entonces, cuando yo me topé con estos resultados, yo me esperaba un poco, porque, perdónenme lo que les voy a decir, esta es mi opinión bien personal, pero yo creo que nosotros los católicos oramos muy poco comparado a nuestros hermanos separados, porque yo he tenido esa vivencia a través de la familia de mi esposa, con gente evangélica, y es orante a morir. Entonces yo me esperaba un poco los resultados, pero no tan radicales, que me dijera alguna gente, pues si yo no veo la necesidad de orar en pareja. Entonces me di cuenta ahí que este tema de la oración en pareja les es indiferente, desconocido y de poca importancia. Vamos a entrar en tema. Entonces, como les dije, la prédica la voy a dividir un poco viendo los resultados, y luego vamos a entrar ya al tema de la oración en pareja, cuáles son los frutos, cuáles son algunas técnicas, y voy a tratar de aplicarlo a lo que nosotros hemos hecho con mi esposa. Entonces hay que empezar diciendo en esta noche que la vida de un cristiano sin oración es una vida vacía, se podría decir. Es una vida insípida, aburrida, pero principalmente, hermanos, es una vida en peligro, porque la oración, como vamos a ver más tarde, es como el techo para nosotros, es la protección. Entonces, la vida del cristiano sin oración, estamos a expensas del mundo. El diablo o el enemigo, como dice la palabra de Dios, anda como león rugiente queriéndonos devorar. Y principalmente para nosotros, parejas, matrimonios que dedicamos nuestra vida a Dios, nosotros somos los más tentados. La tentación, la prueba está a la orden del día, no descansa, pero nosotros sí descansamos sin orar. No estoy criticando a nadie, pero esos fueron los resultados que yo obtuve. Entonces, la vida del cristiano, como les digo, sin la oración está desprotegida. Eso es en un primer momento que podemos decir. Ahora, si recuerdan ustedes, la primera respuesta que me dieron fue: oramos muy poco o nada en pareja. Pero lo interesante aquí, que yo les quiero resaltar, es que yo quiero diferenciar, porque esta gente, la mayoría, las que me dijeron que sí oraban en pareja, confundían la oración familiar, la oración con sus hijos, la oración en comunidad con la oración en pareja. Y no es lo mismo, no es lo mismo. No me vayan a confundir, yo no estoy diciendo de que la oración en familia, la oración con nuestros hijos, en comunidad no es buena, no, es excelente y se complementan. No son
es decir, no viven separadas, sino que tienen que vivir juntas con la oración que yo les voy a hablar esta noche. Pero entonces, si no es oración en pareja, ¿qué es oración en pareja? Bueno, les voy a dar mi definición, y habla un poco de esto el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero la oración en pareja es la oración entre los cónyuges, entre dos, hombre y mujer, porque ahora con los géneros de ahora hay un montón de cosas. Estamos hablando de hombre y mujer. Es una oración que se lleva a cabo en un momento determinado en el cual, como pareja, buscamos la intimidad con Dios y nos ponemos de acuerdo para presentar nuestra plegaria y nuestras peticiones al Señor. Esa es la definición que yo les dejo en este día de la oración en pareja. Esa oración entre ustedes dos, en la intimidad con el Señor. Amén. Tenemos que saber tenemos que tener bien claro que la cabeza del hogar es el hombre. Yo lo supe hasta hace como año y medio, hermano, porque yo pensaba que mi mamá había sido la cabeza, porque nosotros aquí en El Salvador somos una sociedad machista, entonces siempre la madre es la que lleva la batuta en cuanto a la oración, más bien en cuanto a la espiritualidad de la familia. Pero la palabra de Dios lo dice. Acuérdense lo que decía el profeta: yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? No es la mujer la que lo dice. Así que la cabeza de la familia, y a quien Dios le va a pedir las cuentas de la espiritualidad de nuestra familia, es a nosotros, a los hombres. El Señor nos ha entregado un barco que tenemos que dirigir, que se llama matrimonio, se llama familia, se llama hijos. Y tenemos para dirigir ese barco un compañero idóneo, que es nuestra esposa. Ella es nuestra compañera ideal. Entonces, tenemos que aprender a que nuestro barco no encalle en algún problema, en un iceberg grande, llámese problema, enfermedad, lo que quieran, o no lo hundamos nosotros mismos por ignorancia, por desconocimiento de Dios, o en último caso lo hunda alguna tempestad, ¿verdad? Y hay algo bien bonito que también yo lo veía en la encuesta. El Señor, si ustedes se han dado cuenta, me imagino que ya lo saben, nos dio un regalo cuando nos casamos. Y ese regalo, hermano, fue que nos regaló un compañero o una compañera de oración para toda la vida. Amén. Ese es un gran regalo. Nuestro cónyuge, nuestra cónyuge, un compañero de oración para toda la vida. Eso es algo muy lindo, es muy especial. Pero si es un privilegio y es algo especial, ¿por qué no hacemos uso de ello? Porque me estoy refiriendo a las parejas que entrevisté, no a ustedes. Yo creo que ustedes todos oran así. Amén. Entonces, si es un privilegio, pues deberíamos de hacer uso de él, ¿verdad? Pero la gente me dijo que no. Y analizando un poco las respuestas, la principal razón que yo descubrí es la falta de conocimiento de Dios. Es la falta de compenetración con Dios. Bueno, yo creo que ustedes también ya se han topado con más de alguna pareja que a mí me han dicho: es que fíjate que yo a la única misa que fui fue a la de mi boda, o a la última que fui fue a la primera comunión de mis hijos. Y han sido parejas católicas que asisten a misa y todo, pero que no han tenido una vida de espiritualidad. Entonces, esa es una de las razones por las que no hacemos uso de ese privilegio. Siguiendo con la encuesta, veamos rápidamente las otras respuestas que me dijeron: para mí la oración en pareja no tiene ninguna importancia, no le veo ninguna importancia para mi relación. Y los otros que me dijeron: sí, es importante, pero yo no he desarrollado el tiempo, la costumbre para orar con mi esposa o con mi esposo. Entonces, en esta noche yo voy a trasladar la pregunta para ustedes ahora, para mis hermanos que están presentes aquí, y les quiero preguntar: ¿y para ustedes es importante la oración en pareja? ¿Ustedes, hermanos, creen que tiene alguna influencia, podríamos decir,
por no decir una palabra muy elaborada, en nuestra relación, en la bendición de nuestro hogar, la oración en pareja. Mi hermano que está viendo para abajo, Juan Carlos, cree que es importante la oración para la pareja. ¿Sí? Mucho. Amén. ¿Quién más? Rafa. Tú consideras que es importante, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar entonces ahora a escuchar la palabra de Dios. Vamos a reforzar ya nuestra prédica con palabra de Dios. Y la primera palabra que yo les voy a leer es, que por cierto respalda lo que Julito dijo al principio, donde dos o más estén reunidos. Pues creo que con ese empiezo. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios. A ver si veo. Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes, 20, pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. Ahí estoy yo, ¿ya? Ahí estoy yo en medio de palabra de Dios. El Señor en esta palabra nos dice donde dos o tres estén reunidos. Muchas veces lo interpretamos como la oración en comunidad y todo, pero yo la interpreto como la oración con mi pareja. Dos. Nosotros somos dos. Por lo tanto, esa es una promesa de Dios. De entrada que yo les puedo decir, que ahí donde nosotros nos pongamos de acuerdo y oremos, ahí estará el Señor. Amén. Amén. Ahora les voy a compartir otra palabra muy bella que está en Eclesiastés o Coelet, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Pero yo traigo tanta palabra que entonces mejor la voy a leer aparte. Bueno, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Dice así. Espérenme. 9:12, aquí está. Más vale estar de a dos que solo, el trabajo rendirá más. Si uno cae, su compañero lo levantará, pero ay del que está solo si cae, nadie lo levantará. De igual modo, si se acuestan juntos, se calentarán, pero nadie calentará al que está solo. Si uno está solo, lo pueden atacar, pero acompañado podrá resistir. Y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente. Palabra de Dios. Esta palabra es una belleza. Y ese hilo triple, hermano, yo se lo atribuyo a Jesús, al Señor. Cuando el Señor está como el hilo triple en nuestra pareja, como dice la palabra de Dios, es muy difícil que se rompa. La oración en pareja, en ella uno levanta al otro, uno ayuda al otro. Esa es una gran ventaja. Y ustedes no me van a dejar mentir que hay días que uno anda más bajoneado que el otro, pero cuando nosotros oramos en pareja, eso se aprovecha. Y el día que uno anda bien en su espíritu, en su oración, levanta al otro. Y el liderazgo en la oración, hay días que lo tiene el uno o hay días que lo tiene el otro. Nunca hemos visto una batalla que se pelee solo, de uno. Las batallas se pelean en batallón, en ejército, etcétera, porque dos son más fuertes. Porque como dice, cuando uno se levanta, se cae, el otro lo levanta. Pero uno solo no obtiene esa ventaja. Y a mí se me paraban los pelos de punta. Yo leí hace unas semanas unas estadísticas sobre el divorcio. Cada día el divorcio es más grande la cantidad de divorcios, pero lo que a mí más me llamaba la atención es que cada día duran menos los matrimonios. Es decir, ahora el 80% de los divorcios que se dan, les estoy hablando de la región centroamericana, estos son datos de la región centroamericana, ya no digamos Europa, que ni se casan,
o andan con todas esas locuras de la ideología de género. Pero en nuestro medio, la mayoría de matrimonios que se divorcian es entre el mes, fíjense bien, o el primer año. Y esa es una estadística muy alarmante entre nosotros los matrimonios. Ahí hace falta la oración. Y claro, no están sostenidos de la roca, hermanos, que es Jesucristo. Y si no conocen al Señor, mucho menos van a conocer la oración. Y a eso súmele que mucho menos van a conocer una oración en pareja, si ni ellos solos lo hacen. Entonces es un dato muy alarmante. Siguiendo con la palabra de Dios, hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19, un versículo antes, y dice la palabra: asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí no dice si dos de ustedes se ponen de acuerdo, mi Padre lo va a considerar y va a ver si les concede. No, la palabra dice se los concederá. Y Dios no es hombre para mentir, hermanos. Así dice Números 23, 19. Pero en esta palabra hay una cuestión bien bonita. Y es que esta palabra a mí me lleva a la idea de una sinfonía armónica. Elevado, hermanos. ¿Qué significa eso? Para los músicos que están aquí presentes, cuando nosotros tocamos dos notas separadas, suenan diferentes, ¿verdad? En música. Pero cuando uno toca las dos notas juntas, hacen una armonía, hacen un sonido agradable. Pues lo mismo, hermanos, pasa con la oración en pareja. Porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, esa oración llega a la presencia de Dios y tiene promesa, la que yo les he leído. La oración en pareja es como esa sinfonía armónica que restaura entre el matrimonio la armonía de la discusión, del orgullo, porque sencillamente ya no jala uno por un lado y otro por el otro. ¿Se acuerdan lo que decía Maquiavelo? Divide y vencerás. Esa es una estrategia de los amigos que nosotros ya conocemos y del enemigo, separarnos. Pero si nosotros juntamos esa necesidad, nos ponemos de acuerdo, el Señor con toda seguridad nos va a escuchar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver un tercer ejemplo rápido, y es el libro de Tobías. ¿Saben ustedes quién es Tobías? Rápidamente, Tobías fue el hijo de Tobit. El libro de Tobías es muy bonito, tiene 8 capítulos, léanlo. Y es una palabra de Dios muy bonita. Tobit, el padre de Tobías, era un hombre muy piadoso, temeroso de Dios. Y Tobías, su hijo, va a un lugar a reclamar la fortuna de su padre, y conoce una mujer, pero en este trayecto lo acompaña el arcángel San Rafael, mi hermano que aquí está presente, San Rafael. Entonces es una historia muy linda, pero yo me voy a centrar en la oración que hace Tobías con Sara, su esposa, cuando ellos se casan y antes de consumar su matrimonio hacen esta bella oración, que me van a disculpar, pero aquí traigo todas las palabras, fiel de mi Biblia Latinoamérica. Dice la palabra de Dios: Tobías se levantó de la cama y dijo a Sarita: levántate, hermana mía, oremos los dos, supliquémosle a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por su salvación. Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Los cielos y todas las criaturas te bendigan. Tú creaste a Adán y a Eva, su mujer, para que fueran compañeros y se ayudaran, y de ambos nació toda la raza humana. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Ahora no he buscado el placer de casarme con esta hermana, lo hago con corazón sincero.
Ten piedad de ella y de mí y llévanos juntos hasta la vejez. Terminaron diciendo juntos, amén, amén. Palabra de Dios. Y cuenta el libro de Tobías que todo lo que ellos pidieron en su oración en pareja se cumplió. Ellos llegaron a la vejez juntos. Tobías heredó la fortuna de su padre y la de su suegro. Tuvieron descendencia próspera y de larga vida, y así fue. Este es un ejemplo de la oración en pareja, hermanos, que está en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces, resumiendo, vimos en el estudio lo que la gente opinaba. ¿Qué opinas tú de la oración en pareja? Y nos hemos respaldado en palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, Eclesiastés y ahorita el libro de Tobías. Son 3 ejemplos que nos muestran la bendición de orar en pareja. Veamos ahora, hermanos, ya entrando en tema, cómo debemos de orar en pareja, un poco el método. Y para ello volvemos a ir a la palabra de Dios, para que tomen nota, hermanos, al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. O sea, en un primer momento yo puedo decirles que ustedes encuentren el lugar idóneo para realizar su oración en pareja. Piensen ahorita en algún lugar en su casa. ¿Hay algún lugar especial? Por ejemplo, nosotros con mi esposa, con Vanessa, lo hacemos en nuestro dormitorio. Y la hora que nosotros hemos llegado a compenetrar juntos es la madrugada, antes de empezar la actividad. Encuentren su lugar. En segundo lugar, pónganse de acuerdo. Ya lo veíamos en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 19. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, pónganse de acuerdo. ¿En qué? En primer lugar, en el momento y el tiempo. Eso es muy importante. Hay que ponerse de acuerdo en eso. Pero principalmente hay que ponernos de acuerdo en la necesidad. Porque como vamos a orar juntos, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en las necesidades, en la oración que nosotros vamos a elevar al Señor. Un tercer ingrediente de la oración en pareja, no menos importante y que debe de estar en toda oración, es la fe, hermanos. Tenemos que elevar nuestra oración al Señor con fe. El concepto de la fe está en Hebreos 11:1, que se los voy a decir porque me lo puedo de memoria. La fe es, dice la palabra de Dios, aferrarse a lo que se espera. Es la garantía de las cosas que no se pueden ver. Ese es el concepto de fe. Pero también 5 versículos más adelante dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Palabra de Dios. Quiere decir que el ingrediente de la fe es indispensable en toda oración. Les voy a leer otra palabra que habla sobre la fe, y es el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, que es una de mis palabras preferidas. Dice así: por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Así es. Lo que nosotros creamos lo vamos a obtener, pero tenemos que darle al Señor la autoridad, la potestad, porque yo les digo por experiencia propia, y ese ha sido uno de los frutos de la oración en pareja. Yo he aprendido de la fe de mi esposa, para gloria de Dios. Yo he sido una persona que, así como dice la palabra de Dios, creo que en los Salmos lo dice, como la palmera, que se mueve de un lado para otro en las circunstancias. Pero mi esposa me ha enseñado a través de la oración en pareja a tener fe, a confiarle el problema a Dios y decirle: Señor, aquí está, hazlo tú, pero no, Señor, aquí está. Y yo por otro lado
trato de manipular y hacer las cosas. Entonces ese es un tercer ingrediente. En cuarto lugar, como yo les decía hace un momento, el tiempo de la oración. El tiempo de la oración, quiero decirles por experiencia propia que empiecen, porque yo sé que el Señor va a sembrar en esta noche la semilla en ustedes de la oración en pareja. Empiecen con una oración corta. Nosotros con mi esposa lo que hacíamos era pedíamos por una necesidad cuando empezábamos a orar, porque claro, uno tiene que desarrollar una costumbre, una nueva práctica. Es como hacer ejercicio o ponerse a dieta, cuesta, pero después cuando uno empieza a ver los frutos, dejen el tiempo que el Señor se los defina, porque yo les aseguro este día ante el Señor que van a ver la gloria de Dios. Amén. Cuando ustedes se pongan de acuerdo y oren juntos, van a ver la gloria de Dios en sus vidas, en su trabajo. Nosotros con mi esposa hemos visto milagros del cielo increíbles y el Señor les va a ir definiendo el tiempo. Amén. Otra parte de cómo orar es, digamos, el método, por llamarlo de una forma, cómo vamos a orar. Y les voy a leer palabra de Dios otra vez, pues aquí venimos con palabra de Dios. Dice la carta a los Filipenses, anoten por favor, capítulo 4, versículos 6 y 7. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, le guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra del Señor. Es decir, hay que hacer siempre en nuestra oración y tomar en cuenta estos consejos del Señor. Nosotros con mi esposa, pero esto ha sido a lo largo del tiempo, porque al principio, como les digo, nos persignábamos, le dábamos gracias, al Señor por el nuevo día de vida, ¿verdad? Que como les decía, hacemos la oración de madrugada y hacíamos una petición y eso ya nos fortalecía. Pero ahora nosotros, y lo que yo les puedo sugerir, se hace la oración de acción de gracias juntos, ¿verdad? Poniéndonos de acuerdo. Luego nosotros invocamos al Espíritu Santo, cubrimos nuestra casa, cubrimos a nuestros hijos, todos los lugares. Después hacemos una oración, si se puede, se debe de pedir perdón por las faltas del día anterior. Nosotros hacemos oración de petición por nuestra comunidad, por ustedes, porque ustedes saben que todos los miércoles nos llevamos las hojitas de petición de ustedes. Pues lo primero que hacemos y que nos han enseñado aquí Sarita y Julito es interceder por los demás y luego intercedemos por nosotros. Yo les puedo decir que hace poco, nosotros con mi esposa ya tenemos casi 3 años, un poco más, de estar orando en pareja, y hace poco yo tomé la batuta y empecé a interceder por mi esposa. Pero eso lo va marcando el Señor, que se lo va poniendo en el corazón a uno. Y por último, nosotros terminamos siempre nuestra oración leyendo la palabra de Dios, a ver qué nos quiere decir el Señor. Y el Señor, hermanos, es exacto en los mensajes que le da a uno. Puchica, le habla a uno de una forma que se le paran los pelos de punta. Amén. A esta altura, ustedes me podrán decir, o podrán decir en más de alguno en su pensamiento, sí, yo ya lo hago, yo hago todo esto, pero el Señor no escucha mi oración. Yo no veo fruto en esto. Veamos a la luz de la palabra de Dios cuáles pueden ser. Yo les voy a decir 3 motivos por los cuales la oración puede estar en este momento, digamos, no hecha de mala forma, porque Dios escucha todas las oraciones, ya lo vamos a ver, pero hay que saber orar. En primer lugar, ya veíamos lo que decía Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradarle. Revisemos, hermanos, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra fe en la petición para darle esa posición a Dios, que Él todo lo puede. En segundo lugar, y fíjense que yo solo traía 2, y el domingo, la segunda lectura, me dio otra razón por la cual la oración no es escuchada muchas veces. Y dice la palabra de Dios
en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2, parte final, y versículo 3, lo siguiente: pero si ustedes no tienen, es porque no piden. Y si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Hay otra versión que dice, lo utilizarían para su propio provecho. Es decir que si oramos, a veces oramos mal, porque pedimos mal, hermanos. Pedimos cosas que para nuestra vida, que para nuestro propio bien podrían parecer bien, pero no para a los ojos de Dios, no para el bienestar de nuestra alma, de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la oración cuesta, pero tenemos que enfilarla a la voluntad de Dios, hermanos, porque Él sabe nuestras necesidades, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestras luchas interiores, que no las conoce nadie, ni siquiera nosotros las conocemos como las conoce el Señor. Entonces hay que pedir bien, y muchas veces, siempre más bien enfilado con la voluntad de Dios. Y un tercer elemento, pero muy importante, es el distractor. Nosotros tenemos un distractor, hermanos, que en cualquier tipo de oración trata de sacarte, trata de desilusionarte. Y te lo voy a leer con palabra de Dios. Dice el libro de Daniel en el capítulo 10, versículos 12 al 14. Pongan atención. Luego añadió: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de Dios, tus palabras fueron escuchadas. Desde el primer día. Y por eso vine yo en persona. Versículo 13: el príncipe del reino de los persas me resistió durante 21 días, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los principales ángeles. Lo dejé luchando con el rey de Persia y vine a explicarte lo que ocurría a tu pueblo. Palabra de Dios. El distractor, hermanos, el enemigo, como ustedes quieran llamarle, a Satanás, porque tiene muchos nombres, pero él se va a encargar de decirnos sutilmente: tú no puedes, tú no mereces. Si no puedes orar, ¿y para qué vas a orar? Y no ves que no te escucha tus oraciones Dios, pues sigue en el mundo. Él, el distractor, es el que nos va a poner la haraganería, es el que nos va a poner la televisión enfrente. Ese es un gran problema mío. Pero así es. El distractor se va a encargar, hermanos, de desilusionarnos. Y aquí, con esta lectura de Daniel, vamos a entrar a los frutos para ir cerrando nuestro tema. ¿Cuál es el primer fruto que quiero que pongan atención, hermanos, de la oración en pareja? Es que Dios, y esto es en todas las oraciones, Dios escucha la oración de los justos. Amén. ¿Y quiénes somos los justos? Todos los que estamos aquí, ustedes y yo. Y ustedes me podrán decir por las mentiras del distractor: pero yo no soy justo, hermano, yo soy un pecador, es que usted no conoce mi vida anterior, mire, yo ni siquiera confesándome. Pues le voy a dar una buena noticia, hermano, en esta noche. Todos hemos sido justificados hace más de 2000 años, porque cuando Jesús murió en la cruz, por su sangre y su llaga fuimos justificados. Amén. Así es que todos tenemos derecho y acceso a la gloria de Dios a través de la oración con fe. Todos tenemos derecho a poder recibir las promesas de Dios. Otro fruto muy bello, y que se lo digo, que ha sido parte de los frutos de mi matrimonio, es que la oración en pareja, como la pareja se pone de acuerdo en sus necesidades, entonces te identifica con tu cónyuge. La oración en pareja, hermanos, solidifica el matrimonio,
porque ustedes se conocen más a fondo. Yo pensaba, cuando empecé a orar con mi esposa, que yo conocía las necesidades de ella, pero no las conocía, hermanos. Y ahora sí podemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio al final, pero la oración en pareja solidifica tu matrimonio porque te une. Y fíjense que aquí se cumple la palabra de Génesis 2:24, donde dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Así pasan a ser ustedes en la oración en pareja, hermanos. Yo les invito a que lo prueben. Se convierten en una sola carne, en un solo eslabón, en una sola petición elevada al Señor. Amén. Y por último, la oración en pareja es una defensa contra la división. Eso es como que 2 y 2 son 4. A medida que ustedes oren juntos y vayan viendo las bendiciones, no pueden estar enojados con su esposa, con su cónyuge. Cada día se va haciendo más fácil soltar ese orgullo y soltar esas ataduras que uno tiene muchas veces. O no me van a dejar mentir, muchas veces nos acostamos enojados con mi esposa, con su esposa. Pero si ustedes, por ejemplo nosotros, al siguiente día el mismo Señor nos despierta bien tempranito, y yo 4 de la mañana, 4:30, mi amor, oremos. O sea, la necesidad le van haciendo a uno y el orgullo se va. Amén. Entonces ese es otro fruto muy lindo. Quiero terminar esta noche contándoles brevemente nuestro testimonio con mi esposa. Nosotros hace un poco más de 3 años tuvimos, y todavía lo estamos viviendo, mi hermano es partícipe de ello, un problema económico gravísimo, hermanos, gravísimo, que tiene procesos, tiene algunos procesos judiciales. Y fue un problema tan grande, nosotros ya estábamos en Matrimonios en Victoria, que nos separó, nos echábamos las cosas en cara, aprovechábamos cualquier momento para controvertir, y desgraciadamente los más afectados eran nuestros hijos. Este problema todos mis hermanos de comunidad lo vivieron con nosotros, y fue un momento de tanta tensión. Y yo le decía: pero Señor, si yo oro, pero yo ya les di aquí las razones por las cuales a veces oramos mal. Sí, yo oraba, pero muchas veces la oración, hermano, es contradictoria en los cónyuges. O sea, esa es una realidad. Uno pide, cuando la mujer tiene al hijo: Señor, que por favor que no consiga trabajo para que se quede con el niño. Y la otra pobre pidiendo: Señor, yo ya quiero regresar a trabajar. A veces la oración es contradictoria. Y en nuestro caso, más que mejorar, la cosa empeoraba. Y el Señor tuvo la gracia de, un día mi esposa me dijo: vamos a orar juntos, vamos a orar en pareja. Y a regañadientes, y yo les podría contar media hora, empezamos a orar en pareja. Y empezamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Y el primer milagro que se dio es que nos empezamos a unir, porque vimos de que de nada servía separarnos y pelear. Teníamos que enfilar nuestra batalla juntos y pedirle al Señor. Y así fue. Y para la gloria de Dios hemos visto, como les he dicho, milagros, pero milagros sobrenaturales. Nuestra relación como pareja ha mejorado muchísimo. Nos hemos compenetrado. Yo les decía la vez pasada que les tocaba este tema a unos hermanos: no hay hombre, por muy macho que se la lleve, que esté orando con su esposa, o al revés, su esposa con su esposo, y lo vea arrodillado llorando. Eso quiebra a cualquiera, hermanos. Pero eso nos trajo mucho fruto a nosotros. Así es que yo en esta noche los invito, queridos hermanos, a que hagan ustedes la prueba. Llévense esa noche, yo les entrego en este momento la semilla, en el nombre de Jesús, para que ustedes prueben la bendición de orar en pareja. Quiero terminar diciéndoles 2 frases que me encantaron y se las traigo. La primera dice: la oración es para la familia
lo que un techo es para la casa. Protege a los que están adentro de los enemigos y de las adversidades de la vida. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la oración, el techo. Y esta otra frase de San Agustín, doctor de la iglesia, él decía: la oración es la fortaleza del hombre y es la debilidad de Dios. Amén. Cualquier corazón, y mucho más puesto de acuerdo, que le pide al Señor con humildad, el Señor escucha su oración. Gloria a Dios. Amén. Quisiera tal vez solo que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. A empezar como pareja, agárrense por favor los que hayan venido con su pareja de las manos, abrácense como quieran, pero le vamos a elevar al Señor esta oración y quiero que la haga mi esposa, por favor, para que vean que somos una pareja orante al Señor. Todos hermanos viendo al Señor, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche quiero en primer lugar darte gracias, Padre, por haberme permitido hablar en tu nombre. Pero quiero darte gracias, Señor, porque tú me regalaste a la compañera idónea para toda la vida, Señor, para poder luchar en pareja nuestras batallas, nuestras necesidades, nuestros miedos, Señor, todos esos proyectos que nosotros tenemos en la vida. En esta noche, Señor, yo te quiero pedir para mis hermanos, Señor, que tengas la misericordia y que siembres en su corazón y en su mente la necesidad de orar juntos con su cónyuge, porque yo sé, Señor, que van a ver tu gloria, así como nosotros la hemos visto. Te doy gracias, Señor, por nuestra vida, porque hasta este día, Señor, nos has protegido de la muerte, de la enfermedad. Y si bien es cierto que existen circunstancias en la vida, contigo todo lo podemos, Señor. Así lo dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a todo nuestro movimiento, que despierte, Señor, en todas las parejas, en todos los matrimonios, la sed por ti, Señor, para glorificarte, para estar junto a ti, que nazcan a través de la oración dones, Señor, que nazcan dones en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.